Muy buenos días para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos, familia en general y suscriptores recientes. Bienvenidos a este canal. Les habla Mercedes y te quiero comentar que hoy vamos a tener la clase 22 y la clase 23 que en este año se ven juntas porque este año no es un año bisiesto. Hay ocasiones en que estas dos porciones se ven por separados. Hay años en que en el calendario hebreo vienen 13 meses. Así que, bueno, pues hoy vamos a tener esta clase de la semana. En este año son 12 meses, así que esta porción y otras más adelante las vamos a ver juntas. La porción de estudio de esta semana es del libro de Éxodo, desde el capítulo 35 hasta el capítulo 40. Y vamos a dar por concluido este hermoso libro. La primera porción se llama Vayaquel y esta palabra significa e hizo que se reunieran. Así que, bueno, pues vamos a ver la porción Vayaquel Pecudei. Y bueno, pues cuando lleguemos a Pecudei vamos a ver qué es lo que significa esta palabra. Vayaquel entonces significa e hizo que se reunieran y como bien saben hace referencia a Éxodo 35:1, donde se dice que Moisés hizo que se reunieran a toda la congregación de los israelitas y les dijo: estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo. Aquí estamos viendo que antes de empezar la obra de la tienda de reunión, el Padre Celestial repite la importancia del Shabbat para que el pueblo esté bien eh, enterado con la conciencia de que este mandamiento del Shabbat tiene prioridad sobre la construcción del tabernáculo. Entonces, el Shabbat es más importante que la obra misma del Padre Celestial. Sabemos que el hombre tiene esta tendencia de fijarse más en su tarea que en el dador de la tarea. El Padre Celestial está entregando aquí a Israel la posibilidad de desarrollar sus cualidades creativas, y lo cual es muy, muy atractivo para el hombre. Pero en el Shabbat, el obrero suspende sus obras y se dedica a alabar, orar, tomar tiempo con el Padre Celestial estudiando su Torá, y esto le ayuda a mantener su relación con el Padre por encima de su trabajo para el Padre. En Éxodo 35:5 nos enseña que las ofrendas que son dadas por la manipulación o por ejercer fuerza psicológica de los líderes no sirve ni para agradar al Padre Celestial ni para la obra del Padre. Las ofrendas agradables al Padre son las que vienen de corazones alegres y generosos. Por eso dice aquí en Éxodo 35:5, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como una ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Y también en 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así que si un líder predica de una manera que los oyentes se sientan con una obligación de dar una ofrenda, no deben de hacerle caso. Su forma de sacar dinero del pueblo no es conforme al corazón del Padre y posiblemente tiene motivos impuros detrás de esa coacción, de esa manera de estar obligando o presionando para obtener dinero. Una ofrenda no puede ser dada por obligación o con mala gana. Así que esto también nos enseña acerca de la importancia del respeto de la propiedad privada. Aunque el padre sea el dueño de todo el oro y toda la plata, él respeta la administración individual de esos bienes y solo recibe las ofrendas voluntarias. Hasta el día del juicio, cada uno tiene la libertad para decidir qué hacer con los bienes que tiene bajo su administración.
En el hebreo no existe la palabra tener como para que podamos decir yo tengo tanto, yo tengo, sino que se dice hay para mí. Y esto nos enseña que todo lo que existe es del Padre y nosotros solo somos administradores de sus bienes. Sin embargo, el Padre Celestial respeta nuestra administración de sus bienes, porque nos ha delegado esa autoridad y no la puede violar y no nos es quitada hasta el día del juicio, cuando vamos a entregar cuentas de cómo hemos administrado sus bienes. Éxodo 35:11. En 5 ocasiones son enumerados todos los objetos del tabernáculo y esto nos enseña que esta casa es muy importante para el Padre y Él desea que nos fijemos en cada detalle de ella. De esta manera abrimos nuestras mentes para poder recibir las revelaciones espirituales que están escondidas detrás de estos objetos sagrados. El arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, dice en Éxodo 35:12. Los 9 objetos más sagrados del tabernáculo representan las 9 manifestaciones del Espíritu del Mesías. Estos 9 objetos están ahí dentro del tabernáculo. Las 9 manifestaciones espirituales están mencionadas en 1 Corintios 12, que te recomiendo que lo leas, y en el mismo orden que cuando los objetos del tabernáculo fueron presentados por primera vez a Moisés. Sin embargo, vemos que hubo un cambio de orden entre la revelación celestial y la misma construcción, porque cuando Bezaleel construyó estas cosas, empezó con el tabernáculo y luego siguió con los objetos sagrados, según lo vemos en esta paracha. En Mateo 22:29 está escrito que Jesús le respondió: están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. El entender las escrituras y el poder de Dios. Esto es maravilloso porque estas dos cosas son vitales para no equivocarnos en nuestro ministerio, en nuestra vida, en el Señor, en nuestro servicio a Él. Si uno no conoce las escrituras, va a errar en la vida, y si uno no conoce el poder de Dios, pues también se va a equivocar y va a errar en esta vida. Las manifestaciones espirituales, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu revelan el ministerio del Mesías, revelan el ministerio de Yeshua. Así que en esta porción vamos a hablar también de estas manifestaciones espirituales, ya que estamos conociendo también las escrituras. Así que en las 9 manifestaciones que encontramos en 1 Corintios 12, vemos 2 ingredientes básicos, que es palabra y poder. Y estas 2 corresponden al fuego, que tiene 2 ingredientes. El fuego tiene luz y tiene calor. Así que las manifestaciones son canales por medio de los cuales el Padre Celestial puede dar al hombre revelaciones de luz y manifestaciones de su poder, como está escrito en Marcos 6:2, que dice: cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría? Dice, que le ha sido dada, y estos milagros que hace con sus manos. ¿Cuál es esta sabiduría? Dice, ¿y cuáles son estos milagros? Literalmente son poderes. Eso es lo que significa. Así que lo que sale del Mesías es sabiduría y es poder. Estas 2 cosas fueron canalizadas por las 9 manifestaciones sobrenaturales que estaban operando por medio de Yeshua en todo su ministerio. Venían para oír la revelación sobrenatural, ¿verdad? Esta sabiduría, y para recibir el poder sobrenatural.
No solamente nos enfocamos en el poder y no solamente en las escrituras y la revelación de las escrituras. No solamente es una cosa, sino como vimos con el fuego, es la luz y el calor. Y todas estas manifestaciones que venían por medio del Espíritu del Mesías fueron activadas por su amor en dos direcciones: amor hacia el Padre Celestial, que le había dado la orden de dar al mundo estas cosas, y amor al hombre necesitado de la revelación y del poder del cielo, como está escrito en Mateo 14:14 y también en Marcos 6:34. Estos relatos que están citados en Mateo y Marcos hablan del mismo evento en la vida de Yeshua. En Mateo dice que él tuvo compasión de la gran multitud y sanó a los enfermos. Y Marcos dice que tuvo compasión de la gran multitud y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo podemos ver claramente, ¿verdad? La compasión nos lleva a mostrar la Torá y también a mostrar el poder del Padre Celestial, sabiduría y poder. Así que el motor, por así decirlo, lo que está detrás del ministerio del Mesías, de dar poder y revelación al pueblo, fue el amor y la compasión que sentía por ellos. En Mateo 15:32 dice, Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y también en Mateo 20:34 dice que Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Todas las enseñanzas y los milagros de Yeshua, todo lo que él hizo, fueron hechos por amor y compasión. Si amamos a las personas que están necesitadas del conocimiento de las escrituras y del poder de Dios, vamos a buscar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu para poder suplir sus necesidades. El pueblo no necesita solamente conocimiento intelectual de la Torá. El pueblo necesita las palabras llenas del Espíritu y de vida, como está escrito en Juan 6:63, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. También te dejo aquí Juan 7:46. Si nosotros amamos a las personas necesitadas de sanidad en sus cuerpos y liberación de los demonios, buscamos las manifestaciones espirituales para poder sanarlas y liberarlas, tal como está escrito en Mateo 8:16, Juan 14:12 y Hechos 5, del 14 hasta el versículo 16. Aquí podemos ver el ministerio del Mesías se revela en las 9 manifestaciones del Espíritu. Y te recuerdo que estamos hablando de esto porque en esta porción de estudio estamos viendo ya la construcción del tabernáculo, y dentro de este tabernáculo existen 9 objetos que hacen referencia a las 9 manifestaciones del Espíritu. Si no buscamos estas manifestaciones con fervor, no vamos a poder ser discípulos fieles del Mesías, porque un discípulo hace lo mismo que su maestro. Ser seguidor del Mesías no es solamente seguir la Torá de Moisés como él la siguió, sino también vivir en esta esfera espiritual de manifestaciones sobrenaturales en la cual él vivía. Cuando nosotros hablamos Torá de nuestras bocas, tiene que salir el espíritu de la Torá, porque la letra de la Torá mata, pero el espíritu de la Torá da vida. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 3:6. Y también te voy a dejar estas otras citas para que tú puedas revisarlas, puedas darle pausa a este video y puedas tomar tus propias notas.
Te voy a leer 1 Corintios 2, del 1 al 5, que dice: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Yeshua HaMashiach y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe en Yeshua no puede descansar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra de sabiduría, de la cual se habla en 1 Corintios 12, no es una sabiduría natural, sino sobrenatural. Las manifestaciones del Espíritu no son naturales, no son intelectuales, no son mentales, no son psicológicas, son sobrenaturales, son espirituales, son poderes espirituales que influyen sobre la mente y también influyen en los cuerpos, pero su origen no es de carácter intelectual. Las manifestaciones espirituales son sumamente sobrenaturales, pero se canalizan en lo natural. Por esto, las personas que son dominadas por su alma natural tienen una actitud crítica contra esas manifestaciones porque no las pueden entender mentalmente, no las comprenden y porque no quieren bajar de esa confianza que tienen en su propia mente, esa seguridad que ellos tienen en su propia mente. Las manifestaciones espirituales también son rechazadas y menospreciadas por la crítica del mundo que odia el espíritu del Mesías entre nosotros. En el texto griego, en 1 Corintios 12, del 8 al 10, está dividiendo las 9 manifestaciones espirituales en 3 grupos, y te lo voy a dejar aquí en pantalla para que tú lo puedas leer. En 1 Corintios 13, versículo 1 y 2, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Aquí vemos cómo se está hablando de 3 niveles de santidad en el tabernáculo celestial. Hablar sobrenaturalmente en otros idiomas. El segundo es la profecía. Y lo tercero es la revelación de los misterios. Aquí nos queda claro el lenguaje del templo, el lenguaje del tabernáculo. Y recordemos que había un velo, ¿verdad? Para ir pasando a niveles de santidad. El lugar santísimo es el lugar de la revelación de los misterios. Recuerda que en el lugar santísimo está la Torá. La profecía es donde está la menorá. Y bueno, pues hablar de otros idiomas es en el lugar del atrio. El metal que resuena hace referencia al altar de bronce en el atrio, y el címbalo que retiñe hace referencia a las campanitas de oro en el manto del efod del sumo sacerdote. Los 3 niveles están representados por el velo, estas pantallas y la puerta en el atrio. Lo repito, el hablar otros idiomas, la puerta de la entrada del atrio, la profecía, esa pantalla que para entrar al lugar santo, y la revelación, el velo para entrar al lugar santísimo. Los altares en este lugar, los 2 altares representan 2 maneras de orar, porque el altar de bronce, el que está en el atrio, representa la oración y el canto en otros idiomas.
con el espíritu, y el altar de oro en el lugar santo representa la oración y el canto con entendimiento, como lo vemos escrito en 1 Corintios 14:15. Así que estas maneras de dedicarse en la vida de oración hace que una persona siempre pueda andar en el espíritu. También vimos que el arca y las varas y la cubierta, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en el versículo de Éxodo 35. El arca y su cubierta constituyen una unidad, y por eso el texto de 1 Corintios 12:8 está hablando de que la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento son según el mismo espíritu. La palabra griega que se tradujo como según es kata, y es la única vez que esta palabra aparece en este texto. Así que hay una relación muy íntima entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, familia. Y en estas dos manifestaciones espirituales se usa la palabra palabra. Y eso nos enseña que tiene que ver con la transmisión de la palabra del Padre. Tiene que ver con transmitir la palabra del Padre, la Torá, la instrucción. La palabra griega que se tradujo como palabra es logos. Esto lo sabemos, nos queda muy claro. Y que significa dicho, tema, razonamiento, cálculo. Eso es lo que significa la palabra logos, doctrina. Esta palabra es la traducción de la palabra hebrea davar. Logos en el griego, davar en hebreo, que significa también palabra, pero en acontecimiento, en hecho, en acción. Sí podemos notar la diferencia. La palabra logos significa tema, razonamiento, cálculo, prédica, doctrina, y la palabra davar significa acontecimiento, hecho, acción, cuestión, cuerpo. Así que esto nos enseña que tú y yo, nosotros, al transmitir la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, no son transmitidas solo palabras, sino palabras con sustancia espiritual. Esto es maravilloso. Son transmitidas palabras con cuerpo. Las palabras espirituales son acciones, son cosas, y tienen poder para dirigir, y tienen poder para transformar el tiempo, el espacio, la historia, la materia. Encima de la cubierta del arca se manifestaba la presencia divina. Tú lo sabes, ¿verdad? Ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo más adelante. Así que, bueno, fue el lugar donde Moisés entró para hablar cara a cara con nuestro Padre Celestial y recibir palabras de sabiduría. Allí, en ese lugar, fue instruido para poder dirigir al pueblo de manera sabia. La palabra sabiduría revela los secretos de la Torá, especialmente en relación con el Mesías, especialmente en relación con Yeshua. Y la cubierta del arca estaba hecha de oro puro, lo cual corresponde a la sabiduría de arriba, que en primer lugar es pura, como está escrito en Santiago 3:17. Y también te voy a dejar Efesios 1, del 16 al 21. El espíritu de sabiduría revela en primer lugar quién es el Padre, y luego revela los planes del Padre Celestial. En relación a tres áreas: el futuro del llamado que hemos recibido, que lo estamos viendo aquí en Efesios, las riquezas de su herencia en nosotros los santos, y tres, la grandeza de su poder para los creyentes conforme al poder de la resurrección. También te quiero dejar, bueno, te voy a dejar de tarea que leas 1 Corintios 2,
6 al 16. Primera de Corintios 2, del 6 hasta el versículo 16. Porque ahí también se nos está hablando de la palabra de sabiduría. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, ¿verdad? Esa es la palabra de sabiduría, entre los que han alcanzado madurez. Es decir, esto significa los que están en el nivel del lugar santísimo. Dice también, pero una sabiduría no de este siglo. Es decir, que no natural, no es intelectual. Ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, es palabra de sabiduría. La sabiduría escondida, ¿qué significa? Lo que está detrás del velo en el lugar santísimo. Y así vas a ir viendo detalle con detalle de qué es lo que está hablando aquí Pablo, que es lo que está diciendo, que todo esto tiene que ver en relación al tabernáculo, en relación al templo. Dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, según la mente natural, te está diciendo aquí, sino con las enseñadas por el Espíritu, es decir, la palabra de sabiduría, combinando pensamientos o palabras espirituales con palabras de hombres espirituales, pero el hombre natural, ¿quién dice aquí? El hombre natural, ¿quién es este? El que se dirige solo por su mente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, quien es espiritual juzga, esto significa evaluar, discernir. Quien es espiritual juzga, evalúa todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y bueno, pues te lo voy a dejar, dije que te lo iba a dejar, pero bueno, te di un adelanto porque es un versículo hermoso y que nos deja muchísima enseñanza. Podríamos resumir diciendo que la palabra de sabiduría es una manifestación espiritual que es dada al hombre para que pueda conocer algo del plan que ha sido trazado en la mente de nuestro Padre y revelado ya en las Escrituras y aplicarlo en su vida personal, familiar, en su comunidad, nación, etcétera, tal como está escrito en Mateo 22, del 31 al 33, Marcos 12, 17. La palabra de conocimiento es una manifestación sobrenatural de conocimiento y entendimiento de las escrituras dadas en una situación de necesidad. Por ejemplo, lo vemos en Mateo 4, del 10 al 11. Vemos esa situación de necesidad y también aquí en 2 de Pedro 1, del 19 al 21 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, una lámpara, la menorá, ¿verdad? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Santidad hablaron de parte de Dios. Para entender la palabra escrita, hace falta revelación espiritual. Esto nos queda claro, ¿verdad? Y esa revelación es suministrada, es dada, entregada, provista por medio de la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, como está escrito en Juan 14, 26, que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les ha dicho. También lo vemos en Primera de Juan 2:20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Primera de Juan 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él.
Así que hablando de los profetas ahora y de la menorá, un profeta necesita las dos manifestaciones de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento para funcionar en su ministerio. Vemos aquí en Éxodo 35:13 sobre la mesa. Esta mesa representa la revelación de la fe sobrenatural. Es lo que representa la mesa. No es una fe natural la cual todos los hombres poseen, sino una fe sobrenatural dada en una situación de necesidad. En la mesa, el Padre está ofreciendo a los hombres sus beneficios y el medio por el cual el hombre podrá obtener estos beneficios es la fe. La palabra fe tiene que ver con confianza a nuestro Padre y en sus promesas en situaciones que necesitan una intervención sobrenatural. Un ejemplo de esta manifestación se encuentra en Hechos 27, del 20 al 25. Las dos hileras de panes que están en el tabernáculo representan los dones de sanidad por un lado y por otro lado las obras de poder, es decir, los milagros. El texto griego dice que estas manifestaciones aparecen de forma plural porque hay muchos diferentes tipos de sanidades y muchos y diferentes tipos de milagros. Así que los panes están colocados sobre la mesa. Es decir, las sanidades y los milagros están encima de la fe, así te lo puedo decir. Y esto nos enseña precisamente esto, que las sanidades y los milagros necesitan de una fe sobrenatural para poder funcionar, como está escrito en Hechos 14, del 9 al 10. Dice, escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y comenzó a andar. Una sanidad puede ser obra de poder, pero en el sentido estricto de la palabra, más bien es una intervención sobrenatural para mejorar el funcionamiento de un cuerpo que no está bien. Un ejemplo de un don de sanidad lo vemos en Lucas 4:39, donde dice, inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y le servía. Y un ejemplo de obra de poder, este es un ejemplo de sanidad, pero un ejemplo de obra de poder lo podemos ver en Marcos 7, del 26 al 30. Aquí vemos cómo Yeshua está llamando el milagro de expulsar un demonio de una niña, a ese milagro lo está llamando como pan. De esto es lo que estamos aprendiendo, que esa manifestación de poder, esa manifestación espiritual, corresponde a los panes del tabernáculo celestial, que en primer lugar es ofrecido a los hijos del pacto, pero también a los que están fuera del pacto, como lo vemos en Marcos 9, del 38 al 39. Vemos cómo la expulsión de un demonio es considerado como un milagro, una obra de poder, y hace referencia, lo que están hablando es ofrecer el pan, así es llamado por Yeshua. En una obra de poder hay una parte humana y una parte divina. El hombre tiene que hacer algo natural y con ese acto confiar que el Padre Celestial hará su parte sobrenatural. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, cuando Pedro camina sobre las aguas. No era nada sobrenatural caminar. Lo sobrenatural fue que era sobre el agua. Así que Pedro tenía que hacer su parte, su acción, su obra, que era salir del barco. Y así el Padre Celestial hizo el milagro con el agua. Te dejo la cita ahí en Mateo 14:29. Y otro ejemplo es cuando
cuando Pedro también toma la mano de un paralítico, lo levanta, sabiendo que con esa obra natural, ¿verdad? Levantarlo, el Padre Celestial va a responder con una manifestación sobrenatural. Si el hombre no hace su parte natural, el Padre Celestial no va a responder con su poder, como está escrito en Mateo 12:13. Entonces Jesús dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. El profeta Daniel recibió fe sobrenatural. Y esta fe sobrenatural que recibió fue para poder sobrevivir en el foso de los leones. Pero en este caso, si Sansón hubiera estado allí, él hubiera despedazado a esos leones, no por la fe, sino por el poder sobrenatural que tenía. Así que en estos dos ejemplos vemos la diferencia entre la manifestación sobrenatural de la fe y lo que es una obra de poder. El pan de semblantes iba siendo cambiado cada Shabbat y luego pues era comido por los sacerdotes. De la misma manera, el Mesías sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios en Shabbat, más que en otros días de la semana. Y te dejo la cita aquí en Juan 5, de 9 a 10 y también el versículo 16. En la mesa había 12 panes y que corresponden, por supuesto, a las 12 tribus de Israel. Así que aquí podemos ver esta misma unción del Mesías. Está la sanidad y la liberación final de las 12 tribus de Israel que han sido dañadas y perdidas, extraviadas entre las naciones. Ahora estamos viviendo el tiempo cuando estas 12 tribus están empezando a ser restauradas. Ahora viene en Éxodo 35:14. Estamos viendo el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Estas 7 lámparas representan la profecía en su máxima expresión, como ya lo hemos comentado. La palabra profética es un fuego, lo dice Jeremías 23. El fuego transmite luz y calor. Lo hemos hablado también. Y de la misma manera, la profecía se manifiesta por un lado dando luz sobre secretos escondidos y por el otro lado transmitiendo inspiración divina. Así que no es lo mismo tener el espíritu de profecía que profetizar. No es lo mismo. De la misma manera, no es lo mismo profetizar que ser profeta. Tener el espíritu de profecía es tener la capacidad de poder ver y de oír cosas por medio del espíritu que el ojo natural y el oído natural no pueden percibir. Así que aquí te voy a ir dejando unas citas para que tú vayas hilando lo que te estoy diciendo con las escrituras. Y por otro lado, te digo que profetizar es el hecho de transmitir a otros lo que uno ve y oye en el espíritu. Así que también te digo que ser profeta es tener un ministerio para profetizar, un llamado, un oficio dado por el Padre. Así que para entender mejor esto que estoy comentando, podríamos compararlo de esta manera, que una persona tiene la capacidad de conducir a un automóvil. No significa que lo esté conduciendo, pero tiene la capacidad de conducir un automóvil. La persona 2, esa capacidad, bueno, aquí vemos que esa capacidad corresponde al espíritu de profecía, ¿verdad? La persona 2 está conduciendo su automóvil. Así que esto puede corresponder al hecho de que está profetizando. No solamente tiene la capacidad, sino que lo está haciendo. Y la persona 3, digamos que es taxista, ¿verdad? Es su oficio, eso es lo que es. Y esto es lo que corresponde a un profeta. Y te voy a dejar que
que tú leas otra segunda tarea en Hechos 21 del 4 al 15. Y aquí va a quedar muy claro todo lo que estoy tratando de explicar aquí. Porque en Hechos 21 del 4 al 15 vas a encontrar, por ejemplo, que dice, después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, está hablando Pablo, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu. Ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. O sea, ellos tenían el espíritu de la profecía, pero no estaban profetizando de parte del Padre. Y luego vemos en este mismo relato a unas doncellas, dice, unas 4 hijas vírgenes que ellas profetizaban, ¿verdad? Es como la persona 2. Y después vemos a la persona 3, que es el profeta. Así que en el primer caso, repito, vemos que en ese lugar a donde llegaron a Tiro, pero tú vas a leer, ¿verdad? Tú vas a leer esta tarea que te estoy dejando en Hechos 21, del 4 al 15. Allí había unos discípulos que tenían esa capacidad de ver proféticamente y como te comento, su mensaje no correspondía a la voluntad del Padre. Tenían la capacidad, solo tenían una percepción del Espíritu de lo que le esperaba al apóstol Pablo en Jerusalén. Y por esa percepción le dijeron que no fuera. Es decir, no profetizaban, solo expresaban lo que percibía. Tienen la capacidad de ver, de percibir, de escuchar. Y lo que percibieron lo que percibieron fue que fue del Padre, pero no lo que dijeron. Lo que percibieron sí fue del Padre, pero lo que dijeron no fue del Padre. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con la voluntad del Señor. Así que uno que tiene profecía debe de ser muy cuidadoso a la hora de profetizar, porque la mente puede malinterpretar el mensaje que viene del Espíritu, como en este caso. Es un ejemplo muy sencillo. Así que el impacto profético que alcanzó sus espíritus fue correcto, pero su manera de transmitirlo no lo fue. Así que dijeron algo que iba en contra del plan del Padre Celestial. Y en el segundo caso vemos a estas hijas, estas 4 hijas de Felipe, que ellas profetizaban. Así que es posible que durante la visita del apóstol Pablo y sus compañeros, estas hermanas hayan hablado proféticamente de lo mismo que los discípulos que estaban allí en Tiro, que habían sentido en su espíritu, pero al profetizar ellas transmitieron mensajes de parte del Padre, no sus propias deducciones de la percepción profética. Y en el tercer caso, tú vas a leer que ya encontramos ahí un profeta que estaba experimentado en la materia y sabía cómo transmitir las cosas correctamente. Él profetizó mediante un acto profético y pronunciando las palabras, así dice el Espíritu de Santidad. Así que la profecía puede venir mediante acciones o palabras. Espero que haya quedado muy claro. Te dejo aquí 1 Corintios 13, del 8 al 10, para que tú lo leas con detenimiento. Y bueno, nuestra capacidad para transmitir las cosas del cielo debemos de saber que sí es limitada. Cuando dice que en parte profetizamos, significa que nuestras profecías no dan la imagen completa de toda la verdad, sino una parte de ella. Por eso es muy importante que los oyentes evalúen lo que se está profetizando. Porque en el caso del Pablo, si bien era cierto que le iba a suceder eso, bueno, era la voluntad del Padre Celestial, era la voluntad. Él estaba preparado para eso y él lo dijo también, él lo manifestó, tú lo vas a leer. Lo que es una parte no debe de ser despreciada cuando podemos percibir algo. Es mejor tener una parte que nada, pero cuando venga lo perfecto, estuvimos leyendo, ¿verdad? En 1 Corintios 13, cuando venga lo perfecto, no hará falta la profecía.
está escrito que el hablar sobrenaturalmente en diferentes idiomas, las profecías y las manifestaciones de palabra de conocimiento van a acabar cuando lo perfecto venga, no antes. Así que todavía no ha venido lo perfecto, así que todavía necesitamos buscar fervientemente y practicar los 3 niveles de manifestaciones espirituales, como está escrito en 1 Corintios 12:31. Pero deseen ardientemente los mejores dones y aún yo les muestro un camino más excelente. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. ¿Por qué debemos desear profetizar más que ninguna otra cosa? Bueno, la profecía es la capacidad sobrenatural que es dada al ser humano, al hombre, para percibir lo que está sucediendo en el cielo en cada momento y transmitirlo en la tierra. Esta capacidad es la puerta que abre para las manifestaciones superiores. Si no hay profecía, no hay fe, porque la fe viene al oír y para oír hay que tener un espíritu de profecía. Si no hay profecía, no hay palabra de conocimiento ni palabra de sabiduría. Porque para recibir estas revelaciones hay que tener la capacidad de ver y oír lo que viene del cielo. Y el espíritu de profecía corresponde a la cortina o esa pantalla que abre para el lugar santo. A partir de allí se pueden alcanzar las manifestaciones superiores que se encuentran en el tabernáculo. Las lámparas en el candelabro representa el hecho de profetizar, de transmitir el fuego espiritual mediante luz o calor. La luz da revelación, el calor da inspiración. Por eso podemos encontrar entre los profetas 2 acciones principales: transmisión de mensajes que revelan la luz del cielo sobre lo que pasó, lo que está pasando o lo que vendrá, y también la transmisión de sonidos mediante cantos, instrumentos que transmiten inspiración divina, como está escrito en 1 Samuel 10:5. Y también te voy a dejar de Crónicas 25, versículos 2 y 3. La meta de la profecía es transmitir en la tierra lo que hay en el cielo. La función de un profeta no es solamente transmitir las palabras que vienen del cielo, sino oír sonidos que hay en el cielo y transmitirlos en la tierra. David, por ejemplo, oía los sonidos del cielo y por eso tuvo que inventar instrumentos que sonaran de la misma manera, puesto que hasta entonces no había instrumentos en la tierra que pudieran transmitir aquí los sonidos que había en el cielo. Te estoy dejando ahí unas citas para que tú veas cómo David improvisaba y cómo David construía también estos instrumentos. Así que, bueno, familia, pues hablando de esto de la profecía, en 1 Corintios 14 nosotros vemos cuáles son los propósitos de la profecía. Esto lo puedes tomar y lo puedes repasar, anotarlo, pero bueno, uno de los propósitos es la edificación, te dejo las citas ahí mismo, el ánimo o la exhortación, consolación, es de señal para los creyentes, de convencimiento, de juicio, esto es descubrir los secretos, y también para aprendizaje. Todos los que han sido bautizados en el Espíritu de Santidad podrán profetizar, así como está escrito en 1 Corintios 14:5, y también te dejo otras 2 citas más. Hablando del candelabro, esta menorá, vemos que es un árbol. Los detalles de los brazos
hablan de diferentes niveles de crecimiento. Y también vemos que el aceite que hace alumbrar esas lámparas, el aceite, es el producto de los frutos maduros de un árbol. Así que el candelabro, la menorá, nos habla de crecimiento y también nos habla de madurez espiritual. Por lo tanto, el candelabro representa el discernimiento de espíritus, que es una manifestación sobrenatural que tiene la capacidad de crecer con el uso, como está escrito en Hebreos 5:14. La manifestación de discernimiento de espíritus es dada al creyente para que pueda saber sobrenaturalmente de dónde viene la fuente de un pensamiento, una palabra o una acción. ¿Cuál es la fuente de eso? Hay muchos diferentes espíritus, por ejemplo, el espíritu del Padre y de sus ángeles, el espíritu del Satán y de sus ángeles, que son los demonios, y el espíritu del hombre. El que recibe discernimientos de espíritus no es engañado por doctrina de demonios porque tiene la capacidad para saber si un mensaje viene del cielo, si es una invención de la emoción de un hombre o si viene de un demonio. Así que tenemos un ejemplo de discernimiento de espíritus en Hechos 16, del 16 al 18. Y vemos que las palabras de estas niñas fueron correctas, pero el espíritu que estaba detrás venía de un demonio. Así que el apóstol Pablo pudo discernir qué tipo de demonio estaba operando por medio de ella y no se dejó engañar. El candelabro, la menorá, es el que sostiene estas 7 lámparas de oro. De eso aprendemos que la manifestación espiritual de discernimiento de espíritus es la que da la capacidad para discernir si una profecía es de origen celestial, demoníaco o humano. Así es, familia. Así que, bueno, pues sigamos avanzando en Éxodo 35:15, hablando del altar del incienso. Esta representa la oración como con una mente dirigida por el Espíritu. Una mente dirigida por el Espíritu, no una mente carnal, puesto que el altar está dentro del área de la profecía. La mente puede tener 2 enfoques, la carne y el espíritu, como está escrito en Romanos 8:5-9, que dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. Fíjate lo que dice el versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué es enemiga de Dios? Porque no se sujeta a la Torá. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la Torá de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Mashiach, el tal no es de él. Qué importante aprender a leer las escrituras ya con un fundamento de Torah en nuestra vida. Un hombre espiritual ha aprendido a dominar y sujetar su mente para que sea puesta en las cosas espirituales. Así que la oración con el entendimiento ofrecida en el altar de oro es la oración que sale de una mente espiritual que está inspirada por las palabras de la Torá, como está escrito en Oseas 14:2. Tomen con ustedes palabras y vuelvan al Señor. Toma contigo la Torá y vuélvete al Señor. Éxodo 35:16, aquí vemos sobre el altar de cobre o de bronce que representa la oración con el Espíritu. Cuando los discípulos del Mesías fueron investidos en su ministerio celestial en el día de Shavuot, recibieron la capacidad de hablar en otros idiomas humanos
delante del hombre, como lo vemos en Hechos 2, del 4 hasta el 11. Así que aquí vemos cómo esta manifestación espiritual dio a los hombres la capacidad de hablar las maravillas de Dios en otros idiomas humanos para poder impactar sobre estos hombres de diferentes países. El Espíritu les inspiró a hablar en otros idiomas delante de otras personas con el fin de manifestar lo sobrenatural. El Espíritu también puede dar un tipo de idioma que no es humano, sino angélico, como está escrito en 1 Corintios 13:1. Y ese tipo de hablar en idiomas no es dado para hablar en público, sino en privado para Dios. Y esto lo leemos en 1 Corintios 14, que ya te he dicho que lo leas, pero del 2 al 25 habla sobre esto. Es para hablar en privado con nuestro Padre Celestial. Y vemos cómo esta manifestación sobrenatural fue la primera que practicaron los seguidores de Yeshua después de su resurrección. Así que el que habla sobrenaturalmente en idiomas está orando en su espíritu para ser fortalecido en su interior. Es lo que dice la Escritura. Un nivel superior de esa manifestación implicaría entender todo el mensaje que se está hablando. Eso es lo que implicaría un nivel superior. Entender qué es lo que se está hablando en este otro idioma, palabra por palabra, tanto de uno mismo como cuando otra persona lo está hablando. Así que en 1 Corintios 14, del 26 al 28, habla sobre esto. Uno que tiene la capacidad de hacer, de tener este entendimiento, es llamado intérprete según lo que vemos aquí en esta cita. Así que vemos que no todos tienen la capacidad de poder interpretar sobrenaturalmente palabra por palabra las cosas que se hablan en otros idiomas. La fuente fue hecha de cobre o de bronce y ese metal simboliza juicio en el sentido de evaluar y purificar. Y de la misma manera también el agua dentro de la fuente purificaba a los que servían en el tabernáculo. El cobre venía de los espejos de las mujeres. Esto lo vemos en Éxodo 38:8. Y también te dejo esta cita en 1 Corintios 13:12. Los espejos simbolizan la Torá, que es como un espejo para el hombre, como lo dice Santiago 1 del 22 al 25. El agua también simboliza la palabra del Padre Celestial. Te dejo aquí unas citas para que tú puedas tener mejor referencia de lo que estoy diciendo. Así que esto nos enseña que la Torá es la base para poder purificar. Así es, la Torá es la base para poder purificar, interpretar correctamente los otros idiomas. Éxodo 35:27 dice que los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Los jefes siempre tienen que ofrendar más que los demás. Para ser líder se requiere más sacrificio en todo sentido. Versículo 28 dice, y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Los líderes también son los que transmiten la unción, y esto lo vemos en Hechos 8 y también en Mateo 25. Éxodo 35:30 dice que Moisés le dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Bezaleel es una figura profética del Mesías que finalmente construirá el templo, como está escrito en 1 Crónicas 17:12. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Así que la unción del Espíritu nunca se separa de la Torá, sino que es dada
a las personas precisamente para cumplir con todo lo que el Padre Celestial ha mandado, como está escrito en Hechos 5:32. Aunque todos los colaboradores de Bezaleel ayudaron en la construcción de los objetos del Mizcán, solo él recibió la honra de haberlo hecho. El resultado del trabajo de Bezaleel y sus colaboradores fue que el tabernáculo llegó a ser uno. En hebreo esta palabra es ejad. Cuando el Mesías toma entre los hombres alguno para ser de sus colaboradores en la construcción de su congregación, el resultado es la unidad de la fe, como está escrito en Efesios 4, del 11 al 16. En Éxodo 36, 20, vemos que aunque el trabajo no fue fácil, avanzaba muy rápido. Toda obra fue hecha con diligencia y con dedicación, y así podía ser terminada en unos pocos meses. Así que esta enseñanza nos muestra la importancia de la entrega en el trabajo práctico. Un hombre espiritual trabaja duro y trabaja rápido. La flojera y la pereza vienen de la carne, no vienen del espíritu. Todo el trabajo se hizo conforme a las órdenes del Padre Celestial por medio de Moisés. Así que esto nos enseña la importancia de ser meticulosos en nuestros trabajos para hacerlo con excelencia. Y bueno, familia, avanzamos y aquí es donde llegamos a la Parashá 23, la Parashá Pekudei, que significa cuentas de. Así que aquí iniciamos en este versículo, Éxodo 38:21. Esta es la suma de los materiales, esta es la cuenta de los materiales. Este es el nombre Pekudei. Estamos viendo que Moisés dio la orden para rendir cuentas ante todo el pueblo de cómo se había utilizado el material que había sido donado para la obra del Padre Celestial. No solo el pueblo de Israel podía ver estas cuentas, sino que todo el mundo tiene acceso a la Torá y puede ver cómo Moisés había administrado el oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas y los demás objetos de valor. Esto nos enseña la importancia de tener cuentas claras en las congregaciones y en la administración pública de cualquier organización. Moisés tomó la iniciativa para hacer esta rendición de cuentas ante el pueblo para que nadie le acusara de corrupto. En ningún momento dio oportunidad para que el pueblo pensara que él se había hecho rico a costa de los donativos a la obra del Padre, como está escrito en Números 16:15. Moisés, por supuesto, podía haber reclamado el asno que usó para ir de Madián a Egipto cuando fue llamado a servir a la obra del Padre. Él entregó su propiedad personal para cumplir con la tarea de sacar el pueblo de la esclavitud y no la reclamó después, aunque tenía todo el derecho para ello. También en Primera de Samuel 12:3 vemos el profeta Samuel está hablando delante del pueblo, según lo que está escrito. Aquí estoy, testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey o a quién he quitado un asno o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y se lo restituiré. Qué hermoso, ¿verdad? También el apóstol Pablo escribió sobre su propia vida, su manera de actuar con el pueblo de Dios en 2 Corintios 7:2. Este procedimiento de Moisés en relación con los objetos de valor del tabernáculo es un ejemplo para todo líder que administra dinero y especialmente el dinero que ha sido donado para la obra del Padre Celestial. Si no administramos bien nuestra economía privada y la colectiva, no vamos a poder administrar las manifestaciones espirituales.
Si no hemos sido fieles con las riquezas de este mundo, ¿cómo vamos a poder ser fieles con las verdaderas riquezas, como está escrito en Lucas 16, del 10 al 12? Este texto nos enseña que no vamos a poder recibir los dones del Espíritu si no somos fieles en la economía. Un líder que se aprovecha de la obra del Padre Celestial para su propia ganancia es objeto de la ira del Mesías, tal y como lo vemos escrito en Juan 2, versículo 13 al 16. La ira del Mesías no fue contra personas sinceras que querían ofrecer al pueblo la posibilidad de comprar su animal para el sacrificio que no había podido traer de lejos, porque esto ya estaba escrito que era posible. Esto es algo que sí se podía hacer, o tal vez también cambiar sus monedas. Esto es algo que también se podía hacer. Por eso la ira del Mesías no fue contra esas personas que eran sinceras. Su ira que venía del Padre fue por otras cosas, principalmente tres. La primera, que en lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, parece que habían entrado en el área del templo para estar cambiando las monedas y la venta de los animales. Segundo, en lugar de ofrecer precios normales, los subían y así abusaban de los adoradores que venían para ofrendar al Padre Celestial. Y tercero, en lugar de servir al pueblo con amor, se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra del Padre Celestial. Así que este último punto es la razón de mayor ira del Mesías. Para aquellos líderes que ven la obra del Padre como un medio de ganancia económica personal, como está escrito en Hechos 8:20. Aquellos líderes que sacan el dinero de un pueblo necesitado para vivir bien a costa de los demás, como está escrito en Primera de Timoteo 6:5. Y también te dejo Primera de Pedro 5, versículo 1 y versículo 2. Es cierto que el que predica las buenas nuevas debe vivir de ellos, como está escrito en Primera de Corintios 9:14. Esto es cierto, pero no es lo mismo vivir para tener lo necesario que enriquecerse a costa de los demás. Un líder que se dedica a dirigir y enseñar debe recibir un salario por ello, como está escrito en Primera de Timoteo 5:17. Aquí la expresión doble honor se refiere al honor por ser líder o anciano y el honor por recibir una remuneración económica por su labor. Te dejo estas citas aquí en Hebreos 5:4, Romanos 13:7. Más adelante vemos que cuando se hace una ofrenda voluntaria del público, como siempre debe de ser contada y registrada, poner por escrito, por un mínimo de 2 personas de confianza en la comunidad. Todo el dinero recogido debe de ser anotado en un libro de cuentas. Si las cuentas son claras, los líderes no corren el riesgo de ser acusados por el pueblo y perder la confianza. Una de las cosas más tristes es cuando un líder pierde la confianza del pueblo. En Éxodo 38, del 25 al 26, habla de una beca por cabeza. En hebreo dice beca, que es la gulgolet. La palabra cabeza es gulgolet, que significa cráneo, calavera, y de allí viene la palabra del Gólgota, que es el lugar donde murió Yeshua, así como lo dice en Mateo 27:33. Aquí habla de que hay una beca conectada con el lugar de la muerte del Mesías. La beca es el precio de rescate por cada uno de los hijos de Israel que fueron contados. La palabra hebrea beca viene de la raíz baka, que significa rajar, romper, cortar, invadir,
En este texto hay palabras claves que hablan de la muerte del Mesías en el Gólgota como base para la redención de los hijos de Israel. En Éxodo 38:29 dice, el total del bronce de la ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2,400 ciclos. Bueno, pues se nos habla en esta porción, en esta parashá, sobre los talentos y los ciclos que se recibieron de oro, de plata y de cobre. Y aquí yo hice una tabla. Vemos que de oro recibieron 29 talentos. No sé si sea correcto, pero yo así lo hice. La T para mí significa talento y 730 ciclos. Aunque ciclos es con S, pero le puse la C. ¿Qué vendría? Si todo esto lo traducimos a ciclos, serían de oro 87,730 ciclos. Y si estos ciclos de oro lo multiplicamos por 17 gramos, que es lo que se supone que pesa el ciclo, entonces llegamos a la conclusión que de oro recibieron 1,491 kilogramos de oro. Haciendo esto, ¿verdad? Si de cobre acabamos de leer que fueron 70 talentos y 2,400 ciclos. Bueno, pues cada ciclo pesa 17 gramos y todo lo convertimos a ciclos. Bueno, pues tendremos 3,610 kilogramos para traducirlos en una medida que nosotros se nos sea más familiar, los kilogramos. Bueno, familia, pues aquí podemos ver qué es lo que recibió Moisés. Y también podemos ver que la plata, lo puse en más oscuro, la plata era el material más pesado en el tabernáculo. Lo que se recibió más fue plata. Y la plata, como ya hemos conversado en otras ocasiones, representa la redención y representa la misericordia. Y es muy interesante destacar que el cobre o el bronce tenía menos peso que la plata en la construcción del tabernáculo. Son 5,000 kilogramos de plata y 3,000 kilogramos de cobre. Así que el cobre representa el juicio y la justicia. Así que esto nos enseña que la misericordia del Padre supera su juicio. La misericordia del Padre supera su juicio. Como está escrito en Romanos 5:20, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es maravilloso. La misericordia de nuestro Padre Celestial supera el juicio. También te dejo esto. En Salmos 103:10, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esos dos materiales, la plata y el cobre, son el fundamento del tabernáculo. Son el fundamento del tabernáculo. En la tienda de reunión hay 100 basas de plata que hablan de la misericordia del Padre y en las 60 basas de los pilares del atrio hay cobre que hablan de la justicia del Padre Celestial. El fundamento del lugar santo era cobre y plata y el fundamento del lugar santísimo era de plata. En los pilares del atrio que estaban hechos de cobre, también había elementos de plata. Así que esto nos habla que el Padre Celestial muestra su misericordia en medio del juicio. Esto es hermoso, familia. Y bueno, avanzando en Éxodo 39. En la primera parte del versículo, del
Éxodo 39:1, la primera parte del versículo se mencionan 3 tipos de lana: azul, púrpura y carmesí, pero no se menciona el lino. Y la conclusión que se hace de esto es que allí no se habla de las vestiduras sacerdotales que contenían lino, sino de las vestiduras con las que se recubrían los utensilios del santuario a la hora de emprender los viajes. Dice, las vestiduras finamente tejidas para ministrar el lugar santo se hicieron de tela azul, púrpura, escarlata. Y también, así como y aparte, y también se hicieron las vestiduras sagradas para Aarón. Así que en la primera parte hace referencia a estas telas que tenían que cubrir los utensilios del santuario para emprender sus viajes. Y esto lo vemos y lo vamos a ver más adelante en Números 4:8, que sobre ellos se deberían de extender un paño, ¿verdad? Que los iban a cubrir, y bueno, pues para ser transportados en el versículo 8 y también en el versículo 12 y 13 de Números 4. Y bueno, vimos que en este versículo que estamos viendo, Éxodo 39:1, que habla tal como el Señor había mandado a Moisés. Esa expresión aparece 18 veces en esta paracha. Es muy importante hacer las cosas conforme a las palabras que nos han sido habladas desde el cielo, ¿verdad? A través de la Torá. Es muy importante. Tal como el Señor se lo había mandado a Moisés, Moisés lo escribió en la Torá, así es que es muy importante hacer las cosas tal y como ya han sido habladas del cielo para nosotros. Y correspondiente a estas 18 veces que aparece esta expresión, las personas de las asambleas, ¿verdad? Instituyeron en la oración, en estos libros de las oraciones judías, en la oración de la Amidá, contiene 18 bendiciones por esta expresión, familia. Así que cuando nosotros vemos algo que los judíos hacen, que para ellos es muy valioso, siempre todo es sacado de la Torá. En Éxodo 39:5 vemos que solo una persona en toda la congregación recibió la visión completa de la construcción de la obra del santuario. Los demás tenían que obedecer a este líder principal para poder hacer la voluntad del Padre Eterno. Dice Éxodo 39:32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Versículo 43. Y Moisés examinó toda la obra, y vio que la había llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado. Así la habían hecho y Moisés los bendijo. Como lo habían hecho, como el Señor lo había ordenado, Moisés los bendijo. Así que es claro que la bendición viene por la obediencia. Si tú y yo queremos ser bendecidos, debemos obedecer al Padre Celestial, sujetarnos al liderazgo que Él ha establecido. La bendición vino por medio de Moisés. El liderazgo es el que transmite la bendición al pueblo. En Éxodo 42 leemos: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Este mes de Aviv es el mes de la redención y también para el inicio del culto en el santuario. Te voy a dejar otras citas que hacen referencia a esto. En Éxodo 40:18, nosotros leemos que Moisés fue el que levantó el tabernáculo. Así que de esto aprendemos que el Mesías es el que levanta el templo santo, que se compone de los que creen en él. Lo vemos en Mateo 16:18. Es muy probable que Moisés recibe este honor de haber levantado el tabernáculo por dirigir esta obra
de levantamiento. De la misma manera que Bezaleel recibe la honra de haber hecho todos los objetos, aunque tenía varios colaboradores para ello. En Números 1, del 50 al 51, está escrito que los levitas desarmaban y levantaban el tabernáculo cuando ellos salían de viaje. En Éxodo 40, versículo 33, vemos que es muy importante que un líder tenga una visión del cielo para la obra del Padre. Es muy importante que esa visión sea transmitida al pueblo. Primero que la tenga, que no se la invente. Eso es muy importante. Luego que la transmita, y también es importante que el pueblo lo apoye, porque ese es el resumen de todo esto, ¿verdad? Que apoye esa visión, porque cuando es del Padre, el pueblo la va a apoyar y que entrega sus bienes para que pueda hacer de esa obra, que pueda ser la realidad. Y es muy importante también que haya personas capacitadas enfrente de la obra del Padre. Y también es importante que el pueblo trabaje eh, con la obra, que trabaje con diligencia, que trabaje sin pereza. Y es muy importante también tener una transparencia en la contabilidad de la obra del Padre Eterno. Y también es muy importante hacer todo según lo que el Padre Celestial ha hablado al líder principal. Pero lo más importante es terminar la obra, familia, y no dejarla a la mitad. Así que tengamos en cuenta que esta obra magnífica, que duraría muchísimos años, fue hecha en el desierto. Todo esto que el Padre Celestial instruyó a Moisés y capacitó y llamó a muchas personas, todo esto tan hermoso fue hecho en el desierto y es posible para ti y para mí cumplir con el llamado divino en medio de las adversidades. Cuando la casa del Padre Celestial estaba terminada, la gloria del Señor entró para morar en ella. Así se cumplió el propósito con la construcción de ese santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. La palabra jornadas también incluye los lugares donde acampaban, porque desde cada lugar emprendieron un nuevo viaje. La nube no estaba sobre el tabernáculo durante los viajes, solo cuando acampaban. Y bueno, familia hermosa, hasta aquí la clase de esta semana. Agradezco muchísimo a todos ustedes por compartir este video para que pueda llegar a más y más personas. Y también agradezco que le des un like a este video, que te suscribas y que te integres con nosotros en cualquiera de los canales que tenemos en Telegram. Como bien sabes, te voy a dejar la información en los comentarios, ahí en la caja de descripción. Y hoy quiero dar un agradecimiento especial a Perla Meriño por su valiosa colaboración en realizar y apoyar en darme el material para la realización de esta clase. Muchísimas gracias, Perla, por toda esta ofrenda que tú estás depositando aquí en el equipo, esta ofrenda de tu tiempo, de tu trabajo. Y bueno, familia, pues me despido enviándoles a todos saludos, besos y bendiciones. Y con el favor de nuestro Padre Celestial, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos. Bye bye.